Próximamente con la nueva aplicación de Saya VP tu experiencia será más práctica, más simple y más sencilla. En Saya VP encontrarás información relevante de tu interés. Todo en una sola app. Servicios académicos, administrativos y financieros a través de procedimientos más rápidos y a tu alcance 24/7 desde tu celular. Con Saya VP, todo será posible. ¡Espérala! El maestro Jaime Illescas López, nuestro rector emérito y fundador, fue un líder visionario, un formador incansable y un ser humano que dedicó su vida a transformar la educación. Ama a tu familia. Nunca limites tus sueños. Todo es posible. El que quiere, puede. Pon la verdad y la honestidad como principio en cualquier relación. Estas son algunas de las frases icónicas que fortalecen a nuestra comunidad universitaria y que nuestro rector emérito compartió siempre, construyendo lo que hoy es un hogar para muchas personas. Su pasión por el conocimiento y su convicción en el poder de los sueños dejaron una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y aún más en quienes buscaron alcanzar sus metas formando parte de la familia VP. Hoy, su legado permanece, un ideario que seguirá guiándonos, recordándonos que la excelencia se construye con amor, esfuerzo y humanidad. Su memoria vivirá para siempre en el corazón de cada estudiante, egresado, docente, colaborador y amigo. Gracias por su vida, por su visión y por su legado. Maestro Jaime Illescas López.
Alex, ¿puedes pasar, por favor? Agradecemos las palabras de nuestra invitada especial, la maestra María Elena. Ha llegado el momento solemne de dar inicio formal a los trabajos de este encuentro. En este momento, invito respetuosamente a la doctora María de Jesús Espino Guevara, directora general académica de la Universidad del Valle de Puebla, para que nos dirija un mensaje y declare formalmente inaugurado este congreso. Muy buenos días a todos, a todas. Sean cordialmente bienvenidos a este muy importante evento en la vida institucional y académica de la Universidad del Valle de Puebla. En este congreso, denominado Convergencia 2025, Visión Ética y Liderazgo Social, considero que para la división de posgrados, educación continua, abierta y virtual, es el momento idóneo para cuestionarnos acerca de nuestra propia visión ética y sobre todo nuestro liderazgo. A veces parece ya gastado un poco la frase que indica que los alumnos del sistema ejecutivo, como son los que están aquí presentes, que los alumnos de maestría y doctorado hacen un doble esfuerzo porque tienen que atender a la familia, porque tienen que integrar los proyectos, porque tienen que una agenda laboral. Pero quiero ser muy honesta con ustedes. Creo que el formarse profesionalmente no es ningún sacrificio. Creo que es una obligación. Cierto, no todos lo hacen. Y ahí es en donde sí está el reconocimiento. Porque ustedes toman esa decisión. Quizá algunos tienen que ajustar sus horarios laborales. Otros quizá deben renunciar justo a la agenda familiar para estar todos los sábados muy temprano atentos en clase. Quizá debemos reducir nuestras horas de sueño. Quizá debemos redoblar esfuerzos. Pero honestamente creo que no es ningún sacrificio. Honestamente creo que lo que ustedes hacen es exactamente lo que nuestro país está esperando de nosotros. Mejores personas, mejores mexicanos, personas que reconocen que podrían estar dedicando su tiempo a otras actividades, pero a diferencia de ello, deciden ser mejores personas, deciden continuar estudiando y formándose. Y ahí es en donde creo que el nombre de este congreso es muy propicio: visión ética y liderazgo global. Definitivamente ustedes son referencia en sus entornos laborales, son referencia en su familia, por supuesto, porque sin duda sus hijos, sus hermanos menores, sus sobrinos, observan en ustedes personas siendo adultas, pueden continuar formando. Y por eso, cada uno de ustedes son referente. Por eso, cada uno de ustedes son un ejemplo en la sociedad. Y en ello, no cabe esa palabra de sacrificio, pero sí cabe la palabra reconocimiento a su profesionalismo. Me permito también dar las gracias a quienes hoy nos acompañan en este importante evento académico y profesional. Gracias, maestra Elena, por acompañarnos, por formar parte de este presidium y por dar cuenta precisamente del trabajo importante que está haciendo la universidad, pues para vincularnos con el ámbito académico, profesional y gubernamental. A la maestra Guadalupe
También muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo por la importancia que tiene precisamente el papel que usted tiene hoy en el gobierno del Estado de Puebla y con el tema que hoy nos ocupa. Gracias, doctor Héctor Flores Márquez, por acompañarnos. Por supuesto, al maestro Miguel Aragón Aceves, gracias por estar acá con nosotros. A la maestra Yamilé Olvera Herrera, gracias maestra por acompañarnos y por supuesto por la ponencia que más tarde brindará. A la maestra Edith Alamillo Montes, gracias también por acompañarnos, por brindarnos un espacio de su agenda el día de hoy. Finalmente, considero muy importante que el día de hoy sea un evento en donde no solo seamos agentes pasivos en cada una de las ponencias, las entrevistas y los paneles que se presentarán. Cuestionen a cada uno de los panelistas, de los invitados y por supuesto pues generemos ese ambiente de discusión académica que nos permita quedarnos con una experiencia que venga a nutrir el principal insumo que tenemos en esta división y que definitivamente es el conocimiento. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos.
al licenciado Adán Montiel Martínez, coordinador de responsabilidad social y temario. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos todos. La verdad es que estoy muy contento de estar acá. Se siente una vibra bien padre y es que la verdad, pues estudiar una maestría, un posgrado, una licenciatura abierta siempre es un reto. Yo me sumo también al concepto de que nos compartía la doctora Espino hace un momento acerca de esta obligación que ustedes están cumpliendo como ciudadanos. La verdad me sumo a ese reconocimiento por hacer este esfuerzo, por hacer todo lo que está a su alcance, por hacer un mejor México, ¿no? Y en ese sentido me atrevo también a pensar que este reto de estudiar una maestría, un posgrado, una licenciatura abierta, viene acompañada también de un sueño. Y entonces me permito preguntarte, ¿qué sueñas hoy que no soñabas antes? Seguramente hace 5 o 10 años soñábamos con algo distinto, ¿no? Soñábamos a lo mejor que quizás estudiar una licenciatura era inalcanzable, o quizás estudiar una maestría, se veía bien lejano, ¿no? Un posgrado. Sin embargo, hoy, al estar en este congreso, pues estamos demostrando que los sueños se pueden cumplir, como decía también el maestro Jaime, nuestro rector, ¿no? Y en ese sentido, pues yo les quiero compartir que todos los años los congresos que la universidad convoca, que la universidad hace participar a los posgrados, pues tiene una causa. Y eso la verdad es que tiene un sentido muy amplio porque además de ser una institución educativa, es una institución comprometida con la forma no cumplir, ¿no? La verdad, yo les la Casa Alto Refugio los acoge, les hoy Alto al incluso de educación, dado a pues
también para sumar con una alcancía, lo que gusten dar de verdad es de mucha agradecimiento para la casa y desde luego para la universidad. Entonces yo con esto termino mi mensaje. Ojalá podamos seguir apoyando los sueños. Me sumo a este reconocimiento por hacer este esfuerzo de estar acá y me da mucho gusto de que los sueños se puedan cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Abraham. Antes de darle bienvenida a nuestro primer conferencista, reflexionemos sobre la ética y el liderazgo global. En un mundo interconectado y veloz, el liderazgo egresado del TEC de Monterrey, con una maestría en Alemania y una certificación de coaching organizacional, Miguel combina la precisión de la ingeniería con la sensibilidad del desarrollo humano. Además, a través de Crow, su plataforma de liderazgo y comunicación consciente, inspira a profesionales y organizaciones a reconectar con su autenticidad, comunicar con humor y generar impacto con sentido. Con esta trayectoria que demuestra que la ética y la humanidad también puede ser una ventaja competitiva, recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Aragón para impartir la conferencia Ética y Rentabilidad, cómo construir negocios sólidos sin sacrificar principios. Hola, hola, excelente, muy bien. Hola, a ver, me voy a alejar un poquito de acá. Oigan, pues es un placer para mí estar aquí con ustedes. Lo que le faltó a Roberto decir es que somos amigos desde hace más de 20 años también. Entonces esa es la parte que me hubiera gustado más de mi currículum que él leyera, pero bueno, esa se la saltó, yo se las digo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque siendo alumnos de posgrados y educación continua, yo es donde siento que mayor valor les pueden dar este tipo de eventos. Porque si bien durante la carrera todos pensamos que ya sabemos qué queremos hacer, una vez que empezamos a trabajar y que empezamos a ver realmente de qué se trata lo que estudiamos, y aún así decidimos seguir estudiando y seguir preparándonos, es cuando ya realmente empezamos a sacarle jugo a las cosas.
Entonces, bueno, ha sido muy gracioso para mí estar hoy acá porque me han dicho doctor varias veces, pero no soy doctor, ¿no? Tengo una maestría y es una maestría en ciencias aplicadas, entonces no es muy teórica que digamos. La estudié en Alemania y en Alemania ese tipo de maestrías son manos a la obra, o sea, nada teórico, vamos a ponernos a sacarle el mayor jugo posible, en este caso la tecnología. Lo que quiero compartirles hoy a ustedes no es una cuestión teórica. Hay muchísimos libros, muchísima documentación acerca de eso, pero lo que quiero compartirles con ustedes es la visión que tengo yo a través de 20 años de experiencia en empresas globales, trabajando en otros países y principalmente actualmente trabajando para Amazon Web Services. Me dedico a desarrollo de negocios en América Latina. ¿Qué significa eso? No soy el que les manda mensajitos a sus celulares de tienen un nuevo empleo, ese no soy yo, ni el que les manda mensajes de ya llegó su paquete. Yo a lo que me dedico es a entrevistarme con ejecutivos de las compañías más importantes de Brasil, México, Colombia y Chile principalmente, para entender cuáles son sus desafíos y ayudarles con la implementación de tecnología en esos desafíos. La realidad, y eso también se los quiero dejar bien claro, es que la mayoría de los desafíos que las empresas más grandes, por lo menos en el sector de manufactura y automotriz tienen, no son desafíos tecnológicos, son desafíos culturales. Y durante esta ponencia lo que en Alemania estaba contrario y era tener principios. Casi al final de la presentación les voy a decir el por qué pienso eso, pero para mí es importante mencionárselos ahora porque es la tesis o es, digamos, el punto principal, el hilo principal de todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Para mí es desafiar este título, no es uno o lo otro, es más bien si quieren formar parte o mucho mejor emprender su propia empresa, tiene que tener principios para que pueda ser exitosa, sobre todo a largo plazo. Quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ganar hoy o perdurar mañana? Y no tiene que ver solamente con negocios. Se los pregunto en sus relaciones, ¿no? En la forma en la que se conducen en la vida, en la forma en la que buscan obtener las cosas. Ustedes están ahora estudiando un posgrado o están adquiriendo educación después de haber terminado la carrera. Entonces creo que muchos de ustedes se van más por el tema de perdurar. No solo es obtener un título, sino qué va más allá del título. Esa pregunta, ¿por qué es relevante? Porque es la pregunta que la mayoría de las empresas exitosas en el mundo se están preguntando hoy en día y se están respondiendo o re-respondiendo. Y también si ustedes quieren empezar una empresa o un emprendimiento, es la pregunta que deberían de estarse haciendo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren ganar dinero ahora? ¿O quieren realmente perdurar y dejar un legado para el futuro? De esa pregunta va a depender la forma en la que empiecen a hacer ustedes negocios, ya sea en su compañía o trabajando para otra compañía. No está mal querer hacerlo todo para hoy, no está mal querer tener resultados prontos, pero eso tiene un costo. Y el costo es que en el mundo actual en el que vivimos, tenemos tendencias, yo le puse aquí megatendencias, que nos llevan a que esa pregunta o esa respuesta sea mucho más fácil de
de dar, ¿no? Si queremos tener solo negocios o solo queremos emprender algo a corto plazo, hay ciertas cuestiones como el tema de la transformación digital, donde una empresa o un competidor puede llegar rápidamente y con una disrupción en el mercado puede comernos todo lo que hemos logrado en cierto tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia entre esas empresas? Que las empresas que tienen principios, valores y que están generando un arraigo con sus clientes, están pudiendo defenderse de esos nuevos, de esas transformaciones o de esas empresas que llegan con ventajas tecnológicas. ¿Alguien ha escuchado el término ESG? Levante la mano, ¿alguien? Bueno, se trata de una serie de normas, ¿no? Actualmente los gobiernos están implementando muchas de ellas y están endureciéndolas, donde ya no solamente el tema, no sé, tributario o legal es importante, sino también cuál es el impacto al ecosistema, ¿no? El impacto gubernamental y el impacto social, ¿no? Y eso se mide. Es muy gracioso porque me tocó dar una plática hace como 2 años sobre ese tema y algunas personas de diferentes empresas me decían, ok, Miguel, pero en México todavía esa situación no es tan grave. Y yo les comentaba, ok, tal vez para el gobierno mexicano todavía no hay en ese momento no había una regulación tan fuerte, pero la realidad es que si queremos empezar a competir en un mercado global y queremos empezar a exportar a otros países, los gobiernos de otros países están implementando esas medidas muy rápido. Ahorita cuando vayamos a ese tema les voy a comentar una experiencia que tuve con una empresa de Brasil que para mí fue así como abrir los ojos de qué tanto tenemos que estar dispuestos a jugar a largo plazo en el tema, en estos 3 temas. Nuevas generaciones. Bueno, pues ¿qué les digo a ustedes? Ustedes son nuevas generaciones, ¿no? Estamos platicando hace un momento en el desayuno que cuando nosotros entramos al mercado laboral, mi generación, o sea, le estoy hablando 20 años atrás, la verdad es que nuestra aspiración máxima era trabajar en una gran empresa o formar una gran empresa y realmente para hacer qué no era tan relevante, ¿no? Era solo ser parte de. Ahora me tocó ir bueno, viajo mucho y estoy en Sao Paulo mucho tiempo, en Ciudad de México, en otros lados. Y me sorprende mucho que las personas más apasionadas que encuentro en su trabajo no son las que trabajan para grandes empresas como, no sé, Volkswagen, Chrysler, Cemex, etcétera. Las personas más apasionadas que encuentro son los baristas que trabajan en diferentes cafeterías en grandes urbes. Y entonces ellos me explican por qué el café que están preparando es tan especial, por qué ellos lo sirven de la manera, por qué la comunidad del Amazonas que lo siembra es súper especial. Y me lo explican con una pasión que a mí me hace entender que las nuevas generaciones, claro, o sea, el tema del ingreso es una cuestión básica, pero el tema de admirar la empresa para la que trabajas, de tener una razón por la cual trabajas más allá de un salario, es lo que está moviendo esas nuevas generaciones. Entonces, si queremos como empresas ser atractivos para ustedes, para estas generaciones nuevas, tenemos que tener un sentido y tenemos que jugar a largo plazo. No podemos solamente decir, vamos a jugar por el salario o vamos a jugar por un bono. Tiene que tener una trascendencia. Competencia global, como les comenté, ¿qué está pasando ahora con las automotrices, por ejemplo? Están sufriendo. ¿Qué es lo único que si les preguntara hace 10 años, oigan, ¿comprarían un auto chino? Seguramente la mayoría de ustedes diría, no hay forma, ¿no? ¿Por qué? Mala calidad, mal diseño, mal todo. Estoy seguro que si les pregunto ahora si comprarían un auto chino, la mitad de ustedes me dirían que muy probablemente sí y la otra me diría que no. Muchos de las empresas automotrices que están teniendo ahora todavía un mercado y que no está siendo, digamos, tomado tan rápido por parte de los chinos es porque tienen un arraigo con las personas, es decir, porque tienen una historia, tienen una calidad, tienen una reputación y eso es lo único que los está defendiendo.
Y lo mismo pasa con otro tipo de productos. O sea, los productos que están llegando de otras latitudes, principalmente de Asia, uno a uno en temas de economía, calidad, etcétera, puede ser muy competitivo. Pero el tema del arraigo que tiene cierta marca con los clientes es lo que está defendiendo en la entrada o el perder el mercado. Los mercados volátiles. ¿Por qué es importante el tema de los mercados volátiles? Porque hoy en día no es necesario que se firme un tratado para que cambie la historia del mundo. Una persona con un tweet o con un ex puede cambiar cómo se comporta el mundo. O sea, tú puedes irte a dormir con la certeza de que tienes un trabajo y de que no sé, tus clientes te van a comprar cierta cantidad de productos, al otro día te levantas y ¿qué pasa? Alguien tuiteó algo y cambió toda la situación y todos los pedidos se te cayeron. Ya no tienes clientes. ¿Para qué sirve tener principios? Los principios sirven como marco regulatorio para poderte mover en ese mercado tan volátil. Si no tienes principios, el riesgo es que puedes caer en el pánico y puedes empezar a tomar decisiones que jueguen en contra de ti, de tus clientes, de tus inversionistas. Y bueno, por último, y es un tema que a mí me apasiona, estuvimos platicando también en el desayuno sobre eso mucho, el tema de la inteligencia artificial. Muchos de nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial actualmente como si fuera de la manera errónea, como si fuera un oráculo de la antigua Grecia. O sea, le preguntamos y esperamos que nos diga, ¿no? No sé, cómo ganar una batalla, cómo mejorar nuestro trabajo, etcétera. Pero ¿se han puesto a pensar cómo se entrena la inteligencia artificial? ¿Se han puesto a pensar que la inteligencia artificial también tiene ciertos paradigmas, ciertas cuestiones éticas que alguien puso ahí para responder de cierta forma o no? Esas cuestiones éticas, por ejemplo, en mi caso, cuando instalamos o cuando ponemos soluciones de inteligencia artificial para empresas, nosotros tratamos de tomar las cuestiones éticas de las empresas y colocarlas también en las soluciones de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en sus empresas que van a formar o en las empresas donde están trabajando no tienen una cultura y una ética clara, van a dejarse llevar por la ética que otra persona instaló en esas soluciones y que ustedes están utilizando para preguntar libremente, escríbeme un correo electrónico para mi cliente. Sin saber cuál es su cultura hacia el cliente, cuál es su ética al cliente, cuáles son los puntos no negociables hacia el cliente. Todos estos son megatendencias, son realidades, pero también son riesgos que pueden llevar a una empresa que no tiene su línea ética clara al fracaso en un momento. No cambia. ¿Alguien le puede cambiar, por favor? Ahí está. Ok. Los principios son la base de la cultura y de la ética empresarial. Yo entre más empresas conozco, más me doy cuenta que la cultura de la empresa tiene más que ver con los principios del fundador o del ejecutivo o del presidente de la empresa que realmente con lo que se decora en las paredes. En las paredes podemos poner todos los valores, todas las misiones, hermoso. Podemos pagar miles de dólares para que una empresa externa nos ponga los mejores valores del mundo. Pero la realidad es que la cultura de la empresa y la ética de la empresa tiene más que ver con los comportamientos que tenemos en el día a día. Para mí, los principios que se llevan
o que se ejecutan hacia adentro de la empresa es lo que para nosotros es la cultura de la empresa, y hacia afuera es la ética que tenemos con los negocios. Pero eso no tiene que ver con lo que está en las paredes, sino con lo que vivimos el día a día. ¿Alguien sabe cuál es la definición de cultura organizacional? ¿O alguien tiene alguna definición? ¿Alguien ha escuchado alguna definición alguna vez de cultura organizacional? Levante la mano. No les voy a preguntar, no se preocupen. Sean libres, no les voy a preguntar. Muy bien. ¿Quiénes de aquí trabajan? Ya. Levanten la mano. ¿Quiénes trabajan? ¿La mayoría? ¿La mayoría? ¿Quiénes hacen como que trabajan? Eso, muy bien. Ok. Más alto, ¿no? Hasta con más orgullo de yo. Excelente. Muy bien. Una pregunta, ¿ustedes saben cuál es la cultura en los lugares donde trabajan? O sea, en la empresa, o ya sea que tengan su propia empresa o en la empresa donde trabajan, ¿se la saben? Levanten la mano. ¿Quién sabe? La cultura, ¿cuál es la cultura de su empresa? O sea, ¿alguien podría describirla? ¿No? ¿Tienen misión, visión, valores, etcétera en sus empresas? Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Les voy a dar mi definición de cultura. ¿Lo quieren hacer? Va. Entonces les voy a pedir un minuto que cierren los ojos todos. No tienen que agarrar su cartera, no voy a pasar no va a pasar nada, o sea, se los juro, todos están a salvo. No soy de ningún lado peligroso. Bueno, sí, pero no hago nada. A ver, entonces cierren los ojos un minutito, ¿sale? Y les voy a pedir que piensen en un día de trabajo normal, ¿sale? No sé si lleguen a su oficina o trabajen desde casa, pero están en donde trabajan habitualmente. Y es un día súper bueno para ustedes. Es un día que todo les salió bien, su jefe, su cliente, su proveedor los felicitó, están muy de buenas, los resultados fueron los que esperaban, incluso mejores, y en ese momento se sienten súper bien en su trabajo, súper orgullosos de su trabajo. Nadie los está viendo, están ustedes solos frente a su computadora o en su puesto de trabajo. ¿Y qué es lo que hacen ustedes en ese momento? ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer por su trabajo? ¿Cómo responden a la gente que les pregunta algo, que les pide ayuda? Alguien que tal vez no entendió lo que ustedes le pidieron. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo tratan a esas personas? ¿Cómo responden ante los problemas? ¿Qué es lo que dan de más cuando nadie se los pide? Porque nadie los está viendo. Pero ¿qué es lo que hacen por su trabajo? Ahora piensen, por otro lado, en un día en donde se levantaron de malas, tal vez salieron de su casa también no con la mejor actitud, hubo mucho tráfico, llegaron a su empleo y lo primero que recibieron fue un reclamo de su jefe, de su cliente. Llegaron y cosas que pensaron que ya estaban resueltas se volvieron a abrir. Se sienten bastante fastidiados en ese día por su trabajo. Y igual están en su puesto de trabajo y nadie los ve. Están solos en su puesto de trabajo. ¿Cómo responden esos correos pendientes? ¿Cómo actúan ante las personas que llegan a pedirles información o pedirles ayuda? ¿Qué es lo peor que hacen en un día de trabajo que están no contentos con él? Nadie los ve, pero aún así ustedes ven o saben lo que están haciendo. ¿Pueden abrir los ojos? Los que todavía no se hayan dormido. Bueno, pues eso que vieron en su mejor día de trabajo que hacen cuando nadie los ve, y eso que ustedes solo saben que hacen en su peor día de trabajo cuando nadie los ve, eso es la cultura laboral de donde trabajan. No lo que está pegado en las paredes, no lo que anuncian en presentaciones. Lo que hacemos cuando nadie nos ve, eso es la cultura.
Y no tiene que ver con nuestros jefes, con nuestros directores, con nuestros clientes, tiene que ver con nosotros mismos y el compromiso que tenemos con nuestro trabajo. Lo más poderoso de esto es que nosotros podemos empezar a cambiar la cultura que tenemos hacia nuestro trabajo, hacia nuestra empresa y hacia el resto de la organización. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la cultura? Porque la cultura define decisiones que tomamos, ¿no? O sea, cómo tomamos las decisiones en un día enojados y cómo las tomamos en un día que estamos plenos. Define los comportamientos que tenemos hacia los demás, pero también hacia nuestro trabajo mismo. Define la reputación que va a tener esa empresa, ¿no? Es una empresa donde todo el mundo todo el tiempo está estresado y lo único que quieren es generar ganancias y no le importa el cliente. ¿Les ha pasado que llegan a un restaurante y se dan cuenta que el mesero lo único que quiere es venderles y no le importa cómo se sienten? ¿Es agradable? Y ustedes piensan, es que el mesero Juan Valdés es una persona que solo quiere solo quiere vender y no le importa, o piensan el restaurante tal solo le importa. Nos vamos inmediatamente a la visión de empresa. Eso define la reputación, la actitud, la cultura de cada uno de nosotros. Y define resiliencia. Me faltó el último punto. El tema de ESG, bueno, lo que les comentaba, ¿no? El tema ambiental, social y de gobierno. ¿Por qué es importante? O sea, pasamos del tema de cultura ahorita al tema ya institucional o de gobierno. ¿Por qué es importante? Porque ya no es una moda, es un requisito. Muchos de los gobiernos están endureciendo todo este tipo de reporteos para asegurar que las empresas que hagan negocios con ciertos países tengan un límite claro en cuanto a su comportamiento hacia el medio ambiente, al cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y también al tema de comunidad. ¿Para qué es importante? Es importante para inversionistas, porque ningún inversionista va a querer arriesgar su dinero en una empresa donde no saben manejar este tipo de cuestiones y están expuestos a multas, por ejemplo, millonarias. Clientes, ¿por qué? Porque cada vez más para el cliente es importante de quién está comprando un producto o un servicio y que esa empresa realmente sea responsable y sea una empresa admirable. Para los reguladores, empleados jóvenes, y bueno, les comento, para mí este tema era así como muy difuso, aunque trabajé bastante tiempo como líder de la parte estratégica en Audi México, pero siempre el tema de ESG era así como, no era tan claro, ¿no? O sea, como que las consecuencias, porque pues una empresa como Audi cumple con todo, entonces realmente no teníamos mucho problema. Pero apenas hace un año empecé a trabajar con una empresa en Brasil, una de las mayores productoras de papel, pero ellos tienen todo el negocio verticalizado, o sea, ellos siembran árboles y producen papel y lo exportan. Y un día me marcó el director de IT de la empresa y me dijo, oye Miguel, tenemos un problema. Yo en México, ellos en Brasil, dije, no, yo creo que ustedes tienen, no es cierto. No, pero yo les dije, ok, ¿cuál es el problema? Y me dicen, la Unión Europea, estamos en enero, a partir de octubre, va a exigir que cada importación de papel tiene que traer un código QR y cuando lo escanees, tiene que mostrar claramente que los árboles de los cuales se hizo ese papel o ese cartón son árboles sembrados ex profeso para eso. Y yo dije, o sea, como que yo no entendía la complejidad y me dice, le digo, ¿y cuál es el problema? Me dice, pues es que eso no existe. O sea, nunca nadie se ha preocupado de auditarnos a tal punto de transparencia, o sea, eso no es posible. Ellos siembran árboles para eso, pero nunca nadie les ha dicho de qué, o sea, nunca nadie les ha preguntado este paquete de hojas de qué árbol viene, ¿no? Eso no, es imposible porque la madera se mezcla. Me explicó todo el problema. Y si no podían resolver eso en 8 meses,
ya no podían hacer la mitad de sus exportaciones a la Unión Europea. Bueno, más bien, la mitad de sus exportaciones que iban para la Unión Europea. ¿Se imaginan el problema que es para una compañía que lleva 90 años vendiéndole a un cliente, de repente que el gobierno de su mayor cliente les diga, si no puedes hacer algo imposible, no me vas a poder seguir vendiendo? Y eso no es un caso aislado, eso está pasando cada vez más. Por eso es que las empresas ahora están invirtiendo tanto tiempo en ese tipo de cuestiones y adelantarse a ese tipo de regulaciones. Al final del caso lo pudimos resolver, pero sí fue un tema súper complicado, no solo de implementar tecnología, sino de transformar todo su proceso, porque ahora tenían que controlar el árbol que talaban para eso, tenían que rastrearlo, llevar la madera consolidada, procesarla y poder llevar el tracking así. Entonces fue un tema muy grande, pero para mí me demostró cómo un cambio en las regulaciones puede cambiar realmente o poner en riesgo todo el negocio. O sea, si no lo hubieran logrado, ellos hubieran perdido el 50% de sus exportaciones. A continuación porque esto suena súper bonito, ¿no? O sea, y suena así como teórico pero ¿cómo funciona, no? En la realidad. Les voy a platicar primero de un caso que para mí es, los dos casos que les voy a comentar yo los viví. Y para mí, voy a empezar con el caso bonito, que es donde trabajo actualmente, que es en Amazon. Yo la verdad es que cuando empecé a trabajar para Amazon no conocía mucho de Amazon. De hecho no me quería ir de Audi, yo estaba muy feliz aquí en Audi y de hecho rechacé 3 veces una oferta de Amazon y fue hasta que leí el libro de Jeff Bezos sobre los principios de liderazgo de Amazon que realmente me convencí de moverme a esta compañía. Y básicamente lo que habla el libro y lo que encuentras dentro de la compañía es que todas las decisiones de la compañía se mueven a través de los 16 principios de liderazgo que tiene Amazon. Y no son principios de liderazgo, no sé, como sé valiente o sé honesto, son principios de liderazgo bastante específicos. Y algunos van en contra, ¿no? Uno de otro. Por ejemplo, en uno te habla de tener una experiencia más bien aprender súper específico algún proceso, y otro te habla sobre pensar en grande y ser estratégico. Entonces te tienes que mover entre ambos mundos, pero lo interesante de esto es que cada una de las personas que trabajamos ahí, no solo sabemos los principios, sino tenemos la obligación de levantar la mano si alguno de esos principios está siendo violado. Sobre todo si atenta o va en contra de nuestros clientes, porque la misión máxima de Amazon es ser la compañía más centrada en el cliente del mundo, sin importar el sector. A mí, ¿qué es lo que me parece impresionante de esto? Bueno, primero, ¿cuánto tiempo creen que una empresa global, exitosa como Amazon, dedique a enseñar a las personas a los nuevos colaboradores este tipo de cultura? ¿Cuánto tiempo se les hace un tiempo? O sea, que no trabajen ustedes en lo que para lo que fueron contratados, sino que aprendan solamente los principios o aprendan solamente sobre la cultura. ¿Cuánto tiempo se les hace un tiempo razonable? 3 meses, ya sabían. 3 días, 1 semana. 3 meses. O sea, a mí me pagaron mis primeros 3 meses sin generar ni un mail, solamente aprendiendo esto. Yo estaba desesperado, o sea, yo venía de Audi, me despiertan 2 de la mañana, voy a la planta, ¿sabes? Salvas al mundo, regresas y sientes que te ganaste tu salario, tu Q5 y todo, y aquí eran 3 meses de estar en cursos online sobre esto. Entonces, yo no lo entendía, honestamente yo no lo entendía. Cuando empecé a trabajar y hacer realmente para lo que me contrataron, lo entendí.
el nivel de velocidad y de independencia que tengo yo para tomar decisiones, sabiendo el marco de cultura de la empresa y sabiendo que en caso de que yo me equivoque en una decisión, siempre y cuando los esté haciendo bajo estos principios, yo voy a ser respaldado por la empresa y más que respaldado, yo estoy representando los valores de la empresa y eso defiende mi trabajo, es impresionante. No necesitas un jefe que te diga si está bien o mal, no necesitas una serie de… En Amazon casi no tenemos procesos. De hecho, no tenemos procesos. Todo se mueve a través de esto. Para mí fue un cambio de paradigma total, pero uno ve dónde está Amazon actualmente como empresa y funciona. Y así hay muchas de las empresas disruptivas hoy en día, pues no pueden hacer procesos para cada cosa que cambia, es imposible. Tienen que basarse en personas que saben para qué fue constituida la empresa y los valores de la misma. Y eso le llamo yo una ética operacionalizada, donde los principios no solo están en la pared, hay paredes muy bonitas adornadas como en todos lados, pero están en cada una de las decisiones que se toman. Bueno, y me tocó vivir otro ejemplo que va en el caso contrario. Cuando entré a Audi en el 2013, estuve un año en Alemania, estaba yo encargado de toda la parte de automatización de la planta aquí en San José, Chiapa, y pues todo era increíble. Era, o sea, 2014 era Volkswagen, era creo que la empresa después de Toyota más automotriz más grande del mundo. Audi era el segundo, digamos, la segunda empresa más exitosa de autos premium a nivel global, solamente después de BMW. Habíamos rebasado a Mercedes y estábamos a punto de rebasar a BMW. En China éramos número 1. O sea, era una locura, ¿no? Era increíble. O sea, era sentirse como que ibas, no sé, en la compañía más exitosa del mundo. Y de repente, en 2015, en marzo, recuerdo que llegué, ya estaba yo aquí en México, llegué a las oficinas de San José, Chiapa, y en el camino a las oficinas, alguien en la radio, aquí en Puebla, decía, y bueno, al parecer van a hacer un anuncio en Alemania sobre el caso, el Dieselgate. Yo dije, bueno, pues no sé, van a anunciar autos diésel o no sé, me imaginé algo, o sea, no le di importancia. No sé si alguien sepa qué es el Dieselgate. ¿Alguien se acuerda qué es el Dieselgate? El Dieselgate fue básicamente, y ya después de todas las investigaciones, fue que un grupo de personas dentro de Volkswagen tomaron la decisión de que para que los autos con combustible diésel cumplieran con las regulaciones, en lugar de mejorar la ingeniería, iban a truquear el reporte de resultados a través de un software en cada uno de los autos. O sea, básicamente, y en palabras llanas, iban a hacer trampa. Eso hizo un cambio brutal en todas las marcas del grupo Volkswagen. No solo por pagar millones de euros en multas en Estados Unidos, hubo juicios, hubo gente en la cárcel, una persona que, el presidente de Audi, de Volkswagen, que yo le di un tour en la planta unos meses antes, esa persona fue a la cárcel. Fue una situación muy difícil para la empresa, se cayó en ventas, nunca logró recuperar el lugar y de ahí ha sido, estoy hablando de 2015, han sido casi 10 años donde no solo no se ha logrado recuperar, sino realmente la marca ha venido a la baja, ¿no? En muchos aspectos, por la pérdida de reputación principalmente. Entonces, para mí ese es un ejemplo súper claro. ¿Por qué? Porque la ingeniería de Volkswagen sigue siendo de clase mundial. Han mejorado mucho en temas de tecnología, de prestaciones, de precios, pero una ética rota no solo cuesta miles de euros, sino puede costar lo que otras personas generaron
a lo largo de muchos años. Y les voy a decir algo que dentro de la compañía todo el mundo piensa. El tema no fue un grupo de personas locas que tomaron una decisión, ¿no? Sino el tema es que la cultura de la empresa te hacía no cuestionar a los directivos cuando te pedían algo. O sea, ese fue el problema, que aún sabiendo que estaba mal, la cultura de la empresa te orillaba a hacerlo, porque alguien de mayor jerarquía te lo estaba pidiendo. ¿Y eso qué es nuevamente? Cultura, ética, y se refleja hacia afuera. Bueno, entonces, ¿cómo se construye una empresa ética y resiliente? Yo hace unos años, les comentaba, participé en una tesis de maestría, donde desarrolló el ahora maestro desarrolló una metodología que es para el manejo organizacional sustentable y resiliente, y básicamente lo que elaboramos ahí, y es lo que yo les quiero compartir, es que para tener ese tipo de empresas tienes que tener básicamente 4 pilares, que es incorporar el tema de sustentabilidad y ética desde la estrategia. Es decir, no puedes hacer estrategia si no tienes definido cuál es tu marco ético para alcanzar esos objetivos. El segundo es, la ética tiene que alcanzar a todas las personas que están dentro de la empresa y que están relacionadas con la empresa. Se les llama normalmente stakeholders o grupos de interés. Desde cómo tratas a tus empleados, cómo tratas a tus inversionistas, a tus clientes, a tus proveedores. La ética tiene que ser 360 grados. ¿Cómo gestionas tus recursos? Todo, personal, dinero, tiempo, todo lo que sean recursos tiene que estar dentro del marco de cuál es tu cultura y cuál es tu ética. Y finalmente, y para mí, siempre me dicen, ajá, ¿y esto cómo lo cumplimos? Transparencia. Tiene que haber un reporteo. Yo siempre, en Audi principalmente, yo decía, tiene que haber transparencia hasta que duela. Si no duele, no es transparencia. O sea, si tú ves un reporte y dices, ok, está bien, me da igual, no es transparente. Tienes que poner un reporte que te enfrente con la realidad y que te diga, tal vez estás muy bien, tal vez estás muy mal, pero que te refleje la realidad. Es como cuando te paras al espejo, ¿no? Te paras al espejo y pues no hay filtros de Instagram, ¿no? Ahí es lo que hay. Así tiene que ser un reporte. Las fotos sí está bien tomárselas con filtros, pero... Y bueno, les quiero hacer un disclaimer, porque cuando participé en esta tesis fui el único que opinó eso, pero de todos modos lo sigo sosteniendo. O sea, yo lo que creo es que todo lo que es la parte de ética no limita a una empresa, porque como les comento, lo he vivido, o sea, lo he visto en carne propia, en empresas que he trabajado y en empresas que son mis clientes ahora. El marco regulatorio, el marco ético, lo que te hace es ser más resiliente, porque te prepara para jugar bajo las reglas del mundo y poder tomar decisiones mucho más rápido. Es como les comentaba, una empresa resiliente sin un marco ético es peligrosa, porque con tal de sobrevivir empiezan a tomar decisiones como hacer trampa, como engañar, como no cumplir con ciertas regulaciones. Y eso, en el mundo de hoy, donde hay redes sociales, donde hay tanta información, eso cae mucho más temprano que tarde. Y bueno, ya por último, lo que les comentaba, no hay negocio rentable a largo plazo sin reputación. No hay reputación sin ética, y no hay ética sin principios. ¿Por qué quiero cerrar con esta frase? Porque la VP se caracteriza por tener un fuerte enfoque al lado humanista. Y también sé que muchos de ustedes están siendo formados o están aquí porque quieren emprender su propio negocio. Yo les diría, yo estoy emprendiendo mi propio negocio después de muchos años de trabajar para otras empresas.
Y les puedo decir que lo más emocionante y lo más satisfactorio de tener su propio negocio no es tener clientes, no es tener una independencia financiera a través de ese negocio, es ver cómo y sentirse orgulloso de cómo ese negocio te representa a ti como persona y lo que puedes darle al mundo. Cuando ustedes emprendan su negocio, piensen siempre en ese espejo enfrente de ustedes. ¿Qué es lo que quieren que el mundo perciba de ustedes? ¿Qué es lo que tienen ustedes para darle al mundo? Y que no necesita ningún filtro para ustedes sentirse orgullosos y que otros puedan valorarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, quédatelo. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Por si gusta alguien, tiene alguna duda sobre la conferencia que ha dado Miguel, con todo gusto, por favor levante la mano para que podamos acudir a su espacio. Vamos a dar unos minutitos. Igualmente para los que están en línea, si tienen alguna pregunta, la tomamos aquí y ahorita le hacemos la pregunta a Miguel. Allá atrás. Hola, buenos días a todos. Hola, hola. Tenía la última frase y me parece qué tan importante sería agregarle al final de esa frase de los principios y la ética, el no hay principios sin educación. ¿Qué tan importante es el proceso educativo para que, sobre todo ahora con este choque cultural entre generaciones, la generación de los baby boomers que están en estos puestos directivos, la generación de Z, la generación X, ¿cómo va este aspecto o qué papel juega la educación? Gracias. Es una excelente pregunta. Creo que para mí importante sería definir qué es educación. Creo que en los modelos clásicos que teníamos anteriormente, la educación estaba confinada solamente a la escuela o las instituciones educativas. Y creo que actualmente la educación se abre a una serie de medios, a una serie de fuentes muy diversa, ¿no? Que puede pasar desde redes sociales hasta tener acceso a podcasts, ¿no? O a keynotes de los speakers más famosos del mundo en YouTube o en algún o a través de libros, ¿no? O sea, como siempre ha sido. Entonces, yo, o sea, concuerdo que los principios que cada uno de nosotros tiene están derivados de lo que de las personas o de lo que consumimos. Entonces, en este aspecto, yo creo que así como es de importante escoger en qué universidad o en qué escuela quieres educarte, ¿no? En los casos en los que puedas escoger, también creo que es súper relevante escoger qué es lo que consumes cada día. No por un tema moral o un tema ideológico, sino más bien tú conscientemente a quién te quieres parecer más, ¿no? O sea, te quieres parecer más a una figura que tiene cierta reputación, que tiene cierto conocimiento, que se dedica a ciertas cosas, entonces consume información, acércate más a ese tipo de fuentes y bueno, no dejes esta parte no dejes entrar a tu cabeza a cualquier persona, a eso me refiero. Si ustedes quieren o tienen muy claro hacia dónde quieren ir, busquen figuras de referencia que ya hayan recorrido ese camino y que estén donde ustedes quieren estar en el futuro y consuman y edúquense de cierta forma, o sea, edúquense a través de la información que esa persona está generando o que instituciones que sigan esa filosofía están generando. Para mí eso es importante, pero sí coincido contigo, creo que la educación en todas sus formas es lo que define nos ayuda a definir con qué principios nos identificamos más. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel?
Bueno, yo tengo una pregunta y creo que es un poco compleja. Cuando le preguntaron a los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial, justamente de Alemania, ¿por qué lo hacían? Decían que ellos seguían órdenes, ¿no? Entonces, con la historia que acabas de comentar, justamente los alemanes repitieron la historia. Entonces, entiendo que la cultura organizacional empieza desde el primer día. Tendrían que haber destruido todos los manuales y empezar de cero Volkswagen para cambiar esa cultura. ¿O qué fue lo que hicieron para que justamente no volvieran a repetir eso? Fíjate, yo creo que me gustó tu pregunta. Yo primero haría una aclaración que de mi parte creo que no tiene que ver con la cultura alemana, tiene que ver más bien con la tradición de cómo se veían las figuras de autoridad en el pasado en todos lados, o sea, no en Alemania, en todos lados, ¿no? Aquí también la figura de autoridad era, no sé, en las familias el padre o el jefe o así, y era incuestionable, ¿no? O sea, tiene que ver más con un legado histórico, me refiero a la época y no tanto a la cultura, hablando del país de origen. Lo que se hizo fue algo muy interesante, que es abrir una línea donde la gente, o sea, sabiendo que esa cultura, cambiar una cultura, lo difícil de cambiar una cultura es que lleva tiempo, o sea, llevas mucho tiempo aprendiéndola y practicándola y aparte siendo una compañía exitosa, entonces cambiarla de la noche a la mañana es complicado por más duro que sea el golpe. Lo que se hace en este tipo de cuestiones es abrir canales, por ejemplo una línea de ética donde puedas contactar a un agente externo que ni siquiera trabaja para la compañía, pero que en total anonimato tú puedes reportar que alguien te está pidiendo hacer algo que de acuerdo a los principios de la empresa no es correcto. Entonces eso es lo que se hizo. Se abrió una línea ética donde cualquier persona a través de correo, teléfono, mensaje, etcétera, podía y totalmente anónimo podía reportar una situación que no fuera ética de acuerdo a los valores de la empresa. Y así, bueno, yo te puedo decir que fue de los, yo en ese momento como directivo fue de los temas más importantes, ¿no? O sea, yo hablaba con mi gente y les decía, no tienen que reportárselo a nadie, o sea, si ven que algo está mal, no tienen que reportárselo a su jefe inmediato, a nadie, lo reportan directo a la línea de ayuda. Bueno, no una línea de ayuda, era una línea de reporte, ¿no? Pero eso es como empezó a cambiar la cultura. ¿Y qué pasa? Que al haber esa línea de reporte, pues todo mundo ya sabíamos que teníamos que cumplir con los valores, porque si no, cualquier persona que observara algo diferente podía reportarlo. Y había consecuencias. Ok, muchas gracias. Antes de continuar, por favor, un breve aviso. Un Hyundai gris está obstruyendo la entrada. Por favor, entonces, si nos puede apoyar con placas TTV 428-A. Si es alguno de ustedes, por favor, les van a indicar dónde poder estacionarlo. Perdóname, voy por él. Bueno, continuamos. Yo tengo una pregunta que me hicieron llegar, Miguel. Dice, en base a tu experiencia, ¿cuáles crees que son los recursos imprescindibles para obtener una excelente responsabilidad y ética? A ver, yo entiendo la pregunta como, o sea, ¿cómo adquieres esos valores de responsabilidad y ética? O sea, yo lo entiendo así, ¿cómo como persona los adquieres? Para mí, o sea, y eso a mí como mentor en Audi y ahorita como coach, de las cosas que más me preguntan es ¿y cómo me vuelvo un buen líder? ¿No? Esa es la pregunta que así de una u otra forma me terminan haciendo. O cuál es la capacidad o la característica más importante de un líder. Esa es la que me hacen. Y creo que es la autorreflexión. Creo que el líder es la persona que toma decisiones cuando todo es confuso, cuando nadie más le dice qué hacer. Y eso parte mucho de la autorreflexión y de cómo te conoces a ti mismo. Para el tema de la responsabilidad y la ética, creo que pasa mucho por eso también. ¿Qué es lo que te resuena a ti? ¿Qué es lo que no te gusta a ti? ¿Qué es lo que no toleras que le hagan a otros o que pasen otras situaciones?
Y eso tú cómo lo llevas a tu vida, cómo eres congruente con tu vida. Y el segundo factor importante es tomar responsabilidad sobre tu vida y sobre lo que haces en ella. O sea, creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver cómo cambian las circunstancias afuera y cómo eso nos afecta. Pero la mayoría de nosotros nunca volteamos a ver cómo nosotros, o nunca le damos importancia al poder que tenemos sobre nuestra reacción a esa situación. Entonces, aunque la situación sea adversa, siempre tenemos, o sea inesperada, o sea algo negativo, siempre tenemos la opción de nosotros escoger cómo reaccionar a esa situación. Y ese poder personal nos da responsabilidad, nos da poder sobre nuestro futuro y nos hace que nuestra ética o nuestros valores realmente sean la brújula de nuestra vida. Pero si le dejamos ese valor o si le dejamos ese poder a todo lo demás que está pasando, entonces perdemos el control sobre nuestra vida. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta. Estimado maestro, buenos días a todos. Quisiera plantear lo siguiente. Si tomamos como referencia una serie de metodologías como que las empresas grandes generalmente trabajan, como por ejemplo la planeación estratégica, las finanzas, el marketing y comercialización, la gestión por procesos, lo que tiene que ver con calidad, como por ejemplo el TPM, y por último la administración del capital humano, esa serie de metodologías se aplican para empresas grandes, importantes, digamos en términos de la industria 4.0 o en términos del Smart Factory. Pero ¿cómo podemos utilizar eso para fortalecer las pymes? Porque en la República Mexicana lo que más predomina son las pymes, no las grandes empresas de manufactura. ¿Cómo podríamos aplicar eso para poder fortalecer las micros, pequeñas y medianas empresas para hacer cada vez un México mejor en términos de lo que usted nos acaba de compartir, sí, maestro? Muchas gracias. Fíjate, interesante, porque estaba pensando que mi respuesta hace 3 años hubiera sido diferente a la que te voy a dar ahorita. Hace 3 años sí te hubiera dicho que aplicar las metodologías más básicas y que hay ciertas como mejores prácticas de cada uno de las verticales o de las áreas dentro de una empresa, sea pyme o no, que podrías aplicar. Y yo mismo apoyé a través de algunos colegas asesores a pymes a crear sus procesos, a echarlos a andar, a obtener ciertas acciones, ¿no?, que les ayudaran a elevar su calidad y los estándares que tenían. Yo después de empezar a trabajar en Amazon, como dices, es una compañía muy grande, yo te diría que yo seguiría una metodología, yo seguiría algo diferente, que sería sí establecer claramente cuáles son los valores del dueño o el directivo de esa pyme, o sea, que él mismo diga, yo predico estos valores. No hay nada de malo el decir, aquí en esta pyme se trabaja duro y se trabaja de lunes a sábado 8 horas, o sea, no hay nada de malo. Si él lo hace, si él así ve su empresa y si ese es su valor, es válido que lo tenga y que lo comparta, y habrá gente que quiera entrar a trabajar a su empresa. Pero para mí lo más importante o lo principal sería establecer claramente cuáles son los valores, ¿no?, la cultura de esa persona, de ese directivo, bueno, del fundador o del dueño, comunicarlos a su organización y también contratar los servicios, la gente que vaya de acuerdo a esta línea ética, antes que poner procesos, porque a veces lo que pasa es que el dueño de la empresa, por ejemplo en unas gasolineras me tocó, el dueño de la empresa tenía una filosofía, la forma de trabajo, y quería que hiciéramos procesos
diametralmente opuestos, ¿no? Y nos decían, no, pero es que tienen que poner este proceso, y tú lo veías en el actor y decías, pero es que no hace ningún sentido, o sea, lo que tú me estás pidiendo como proceso, a lo que tú haces en el día a día en tu toma de decisiones, no tiene nada que ver. Entonces para la gente era súper confuso, porque por un lado les pedías que actuaran de cierta forma y el dueño tomaba decisiones sin el proceso, o sea, los procesos eran para todos menos para el dueño. Y era una casa de locos. Entonces, para mí sería, o sea, que el dueño o el directivo, el director de esa pyme, sea muy claro con cuáles son sus valores hacia él, hacia su empresa, los comunique, y entonces la empresa se empieza a gestionar a través de esos valores. Habrá gente que no estará de acuerdo, se irá, pero habrá gente que estará de acuerdo con esos valores, entrará y actuará de esa manera. Y creo que se podrían ahorrar también muchos dolores de cabeza tratando de ser una empresa que no son, porque a través de procesos no puedes cambiar una empresa. Muchísimas gracias. Ya estamos sobre tiempo, así que vamos a cortar hasta aquí las preguntas. Te agradezco, Miguel, por tu ponencia, por tu experiencia internacional, y deseo de todo corazón que todos los éxitos que se vengan para este siguiente año. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y vamos a dar paso para entregarte tu reconocimiento de ese lado. Muchas gracias. Y un regalo por parte de la institución. Todas las preguntas que quedaron pendientes de responder, aquí las tengo, ¿sí? Se las voy a hacer llegar para que de favor él me pueda contestar, y les mando las respuestas a todo y cada uno de ustedes, ¿va? Para que las conozcan. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, puede todavía, o una pregunta, puede hacerla en los papelitos que entregamos. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, continuando con este congreso, vamos a tener un breve receso hasta las 11 de la mañana. En la pantalla ahorita van a aparecer los salones en los que vamos a tener las diferentes actividades, entonces les pido de favor que puedan encaminarse hacia esos salones. Muchísimas gracias, nos vemos en unos 12 minutos.